Bueno, aquí estamos de nuevo. Somos compañeras y compañeros de la Fuerza 18 de Octubre y estamos en una nueva entrega de nuestro programa de conversación, de encuentro, de debate e intercambio que hemos dado en llamar Di la Verdad Roja. Estamos hoy en compañía de Diego. ¿Cómo estás, Diego? Saluda ahí Bien, bien, a la compañera. audiencia. Bueno, un gusto, Diego. Y después también estamos con el compañero Claudio. Hola, Hola, Claudio. hola a todos. Bueno, un gusto verlos. Y bueno, nosotros en este programa lo que queríamos es ocuparnos de las luchas que están dando las y los trabajadores de distintos sectores del país, porque bueno, como una organización una organización política de cara a los trabajadores, de trabajadores y que busca en defensa de los intereses de nuestra clase como clase trabajadora, siempre es importante prestar atención, mirar, acompañar, impulsar, o sea, todo lo que hagan los trabajadores en búsqueda, todas las luchas, la organización de esas luchas, en búsqueda de defensa de sus intereses, de conquistas laborales, etcétera. Bueno, y en estas últimas semanas, en relación a este aspecto, estuvieron marcadas por importantes luchas. Tenemos la lucha de la huelga, las que venían llevando, porque entiendo que la novedad de los últimos minutos es que ya hubo un acuerdo, pero la lucha de las y los trabajadores de Starbucks que estaban llevando adelante huelgas, movilizaciones por mejoras salariales, así eh, como un planteo así general, más allá de los ítems particulares en que se verifica y se materializan los reclamos en torno a la mejora de los salarios de estos trabajadores y trabajadoras. Después tenemos lo que fue noticia también en estas semanas, que es la lucha de las familias trabajadoras de la pesca artesanal en el marco de la discusión de una nueva ley de fraccionamiento para superar la nefasta, corrupta y depredatoria ley Longueira. Y bueno, también queríamos ocuparnos de lo que fue la Marcha de la Bronca, una marcha que se llevó adelante el 30, si no me equivoco, ya estoy Sí, perdida con la fecha, pero en estos 30. días en relación a la lucha que se viene levantando hace mucho tiempo, que tiene que ver con el fin de las AFP. Así que bueno, esa marcha se le dio el nombre de la Marcha de la Bronca. Participaron varias organizaciones, nosotros también la apoyamos, estuvimos ahí, y bueno, ver cómo siguen esas luchas y qué se está reclamando en cada caso. ¿Les parece que empecemos con el tema de los trabajadores y trabajadoras de Starbucks? Ahí, Claudio, contanos un poquito qué estaban reclamando. Sabemos que en estos últimos momentos, o sea, la novedad por estas horas es que arribaron a un acuerdo, pero bueno, ¿qué se reclamó, qué se conquistó, cómo viene eso? ¿Se puede decir que es una lucha triunfante o no? ¿Cómo fue todo ahí? A ver si nos puedes contar un poquito. Sí, mira, les cuento. Primero decir que tras 25 días de huelga legal, esta huelga finaliza. Y finaliza con algunas cosas bien interesantes. Primero decir que eh, fueron a huelga 1.200 empleados sindicalizados de justamente Starbucks Chile, lo que marca un precedente de lo que sería quienes trabajan en la comida rápida en Mm. cuanto a la actitud que debe tener el trabajador ante las condiciones de precarización. Yo creo allí que marca un precedente en cuanto quizá hay un tono de normalidad en aceptar que en este rubro las condiciones de trabajo y los salarios se han precarizado y estos trabajadores ponen el pecho y levantan la cabeza. Yo creo que allí es la primera victoria que obtiene esta huelga. Decir que demandaban mejoras en las condiciones salariales y laborales con la consigna mi hora de trabajo vale menos que tu café.
y que pone sobre la mesa la contradicción de este régimen, o sea que trabajadores que la hora de trabajo ni siquiera pueda pagar lo que los mismos trabajadores producen, o sea, es un absurdo. Pero bueno, nosotros sabemos que en base a estos absurdos y contradicciones se mantiene este régimen productivo, el régimen capitalista. Decir que, bueno, tras 25 días ellos obtienen el 54% de lo que pedían como aumento, consiguiendo el aumento del sueldo base, el aumento del bono para los trabajadores que hacen turno de noche, un bono de Navidad que no existía, que lo consiguen tras esta huelga, garantizar también el derecho a asambleas, que era algo que la patronal no estaba permitiendo, y también una comisión para otorgar el cupo laboral trans en Starbucks. Más allá de esto, yo quiero resaltar el método en esta lucha. Estamos hablando de marchas, concentraciones, coordinación en general, asambleas de base, manifestación fuera de los locales, y organizaron una marcha masiva a la Moneda, al Congreso Nacional, y se suma en solidaridad con esta lucha otros sindicatos y también me parece interesante la Coordinadora por Palestina que apoya esta lucha y viene a denunciar la complicidad de esta empresa de Starbucks con el genocidio en Palestina. Entonces yo creo que eh, marca también los métodos tradicionales que usaba la clase obrera para conseguir sus reivindicaciones y en un rubro, quiero insistir con eso, en un rubro que es la comida rápida, donde pareciera que los trabajadores y las trabajadoras estaban acostumbrados, bueno, mira, trabajo aquí, estamos súper acostumbrados que las ganancias sean tremendas y que nuestras condiciones y nuestros salarios sean paupérrimos. Lo que están marcando los trabajadores acá es que no tenemos por qué, no tienen por qué agachar el moño frente a estas empresas transnacionales que tienen tremendas ganancias y que imponen estas condiciones de trabajo. Además, decir que en esta lucha la burocracia sindical de la CUT se mantiene totalmente silenciada, muteada, y también entonces esta huelga pasa por arriba de esa burocracia, también dando un ejemplo a los demás trabajadores de este rubro de cómo tenemos que organizarnos y cómo de manera independiente tenemos que salir a luchar por nuestras reivindicaciones. Bueno, buenísimo, Claudio. Re importante lo que señalás en torno a esto porque lo de la CUT no es solo, es un silencio cómplice, porque si la mayor central obrera de Chile ante una huelga que sienta un precedente de lucha muy importante en términos de vencer las políticas antisindicales de esta multinacional, en términos de los métodos, como dijiste, y también en relación a lo que se conquistó en base a esta lucha, por lo que vimos que finalmente tuvo que ceder la patronal de lo que pedían las y los trabajadores. Bueno, estamos hablando de una situación importante y que una vez más se confirma la política de complicidad con las patronales que tiene la central, que es una central eh, que nosotros tenemos una posición de defender las centrales porque no, o sea, la atomización del movimiento obrero es un problema, sobre todo además teniendo en cuenta que los empresarios cada vez se concentran más en sus cámaras empresariales. Entonces, para luchar y tener fuerza para luchar, tenemos que romper con la atomización impuesta en gran medida como una política a partir de la dictadura, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos en claro el rol que juega la CUT completamente burocratizada y el desafío que significa sobrepasar esa contención de la CUT por parte de los trabajadores, que en este caso lo lograron, y también la política que hay que darse respecto de la CUT para denunciar a esta burocracia que está enquistada y que hay que recuperar una CUT de lucha, una CUT que sirva para lo que tiene que servir una central obrera. Diego, te cedo la palabra si tenés alguna cuestión Ah, para apuntar sobre esta lucha. Bueno, primero que nada creo que es como un aire fresco poder, digamos, en este programa referirse a luchas de los trabajadores en este país. Eh, Hacía tiempo que no veíamos esta situación en que tres sectores de trabajadores, digamos,
levantan, digamos, banderas de lucha por sus reivindicaciones. En primer lugar, creo que hay que destacar lo siguiente: la ausencia no solo de la CUT, sino la ausencia del gobierno en estos tres eh, puntos de lucha en que está la clase obrera nacional. No escuchamos nada, digamos, de la ministra del Trabajo, no sabemos qué está opinando, o si anda en la India con el presidente, menos, digamos, del sheriff nuevo que tenemos para seguridad pública, ya que se va a estrenar en junio con dos departamentos de, en realidad, una central de represión que creó el gobierno de Boris para, digamos, dejársela a la derecha. O sea, realmente hay que destacar lo siguiente. Hoy día hemos sabido que que la Armada utilizó balas de goma en contra de los trabajadores. Hay varios lesionados. Por otro lado, hubo un incidente en el sur donde un barco de mayor tonelaje dio vuelta una lancha, donde hasta la fecha, tengo entendido, hay cuatro desaparecidos a lo menos. De eso el gobierno nada, nada ha dicho al respecto. Compañero, en realidad con respecto a la CUT, yo lo que tengo que decir que no me extraña el volador de luces que tiraron ayer con un paro, digamos, solicitando un sueldo vital de 75 lucas, en realidad que no tiene ningún sentido en este Perdón, momento. Un perdón, paro 750 sería, ¿no? set- 750 lucas, 725 lucas. Ya. Ah, Pero es un volador de luces para tapar el silencio que tienen en estos momentos, frente, digamos, a todos estos conflictos que no se van a pronunciar. Ya los conocemos como son, no van a pronunciarse sobre esto. Y lo que pasa es que tenemos que apoyar a estas movilizaciones con una solidaridad activa desde todos los puntos de vista que se pueda, porque es, digamos, una especie de renacer, compañero, de la lucha de los trabajadores. Ahora, sobre el origen de la CUT, espero en una segunda vuelta poder, digamos, aportar algo que caracteriza lo que es realmente la CUT. Ya, hasta ahí lo voy a dejar por un momento. bueno, sí, hacer una mínima aclaración que el tema de la represión y la cuestión que hay con trabajadores de la pesca desaparecidos justamente es en referencia a la lucha que están llevando los trabajadores de la pesca artesanal, las familias dedicadas a la pesca artesanal. Bueno, que este era como otro de los conflictos importantes por esta semana. Para hacer como una breve introducción y ahí le doy el pase a mis compañeros, estamos, todas estas luchas que vimos con métodos, o sea, muy impresionantes, que evidencian una fuerte voluntad de impulsar, en principio impulsar una nueva ley, pero justamente para dejar atrás la nefasta ley Longueira, y que lo que se está discutiendo en esta nueva ley es la redistribución de las cuotas de pesca, de captura de las distintas pesquerías, es decir, las distintas especies, que la ley Longueira justamente favorece ampliamente el sector industrial y que lo que se sabe hoy en día con absoluta certeza, que los sectores industriales obtuvieron en esa ley, la ley Longueira, las cuotas que obtuvieron poniendo mucha plata, sobornando senadores, diputados, solventando las campañas políticas por muchos años de todos los partidos políticos de derecha y también lo que se denominan de izquierda, entre comillas, ¿no? Pero sería el PS, el PPD. Hubieron juicios en torno a eso, es decir, que está aprobada, fue condenada por pesca y fueron condenados algunos legisladores, estamos hablando siempre de condenas mínimas, el único que efectivamente terminó yendo a la cárcel por un tiempo, ahora ya está en su casa, es el que
era en su momento el senador Orpiz, que fue como el único que terminó pagando con cárcel real y efectiva frente a un enorme fraude. Esta gente estaba acusada de cohecho, o sea, coimas, de fraude al fisco, porque era un festival de facturas falsas en torno al financiamiento de los partidos políticos por parte de estas pesqueras industriales, etcétera. O sea, que estamos hablando de uno de los casos que son insignia de la corrupción y esta connivencia corrupta entre la política de la clase capitalista o los políticos capitalistas o que defienden y los capitalistas directamente. Y ahí se cae el verso de, bueno, de que estamos en una república, que las leyes se discuten, de que si uno vota senadores, diputados, ellos nos representan, bueno, todo eso es un verso. Cuando no les sirven los métodos tradicionales para obtener lo que buscan, no tienen problema en comprar la voluntad de senadores, diputados, financiar los partidos para tener leyes completamente a la medida de sus intereses. Entonces, en el marco de una discusión para dejar atrás todo este régimen, que además significó un impacto, o sea, que ha tenido un impacto ambiental porque al aumentar los cupos de las cuotas de la pesca de las industrias, el impacto ambiental sobre las especies también ha sido bastante terrible. Entonces estamos hablando que en el plano el cuidado de las especies y de que se cuide que puedan reproducirse, o sea, sin que haya una disminución de la población significativa, es decir, que haya una captura y consumo sustentable. Esta ley también, además de corrupta, es una ley que avanza en una política depredatoria de la fauna, de la vida, de las especies en el mar. Entonces, los trabajadores, o sea, el sector de la pesca artesanal, que son familias que de generación en generación se dedican a esto, eh, bueno, han visto en la oportunidad de esta discusión de una nueva ley que no puede volver a pasar lo que pasó antes y están dando una lucha denodada. Hemos visto las barricadas, hemos visto la voluntad, ¿no? De lucha que efectivamente han manifestado que van a hacer todo lo que esté a su alcance para que se deje atrás el régimen que favorece a la industria pesquera y se recupere lo que le ha sido quitado en base a coimas y corruptela con los políticos que en su mayoría salieron impunes. Entonces, está en discusión esto, este conflicto va a seguir, a diferencia ya de lo que vimos con la lucha de los trabajadores y trabajadoras de Starbucks, porque la ley sigue en discusión. Concretamente están denunciando que en el Senado las cuotas más favorables al sector artesanal que se aprobaron en diputados se volvieron hacia atrás, o sea, volvieron a favorecer al sector industrial y además las maniobras de dilación y retraso que ya vemos que lo que están buscando, que tiene que ver con el lobby del sector industrial. Entonces, la discusión en el Senado va a seguir en las semanas que vienen. Esta semana creo que es la semana distrital, por eso está suspendida, pero sigue la semana que viene y bueno, nada, saludar esta lucha de las y los trabajadores de la pesca artesanal. Y bueno, le doy el pase, que quería hacer este marco de que estamos hablando y bueno, ahí no sé, Claudio, si querés Sí, aportar algo en torno muy a esto. cortito, porque me parece muy completo todo lo que tú decís. Muy cortito. Mira, el gobierno progresista que asume cuestionando la violación de los derechos humanos en el contexto de la revuelta de octubre, vuelve a ocupar los métodos de Piñera. Estamos hablando del uso nuevamente de balas de goma, disparadas también a la cara de los trabajadores y las trabajadoras, de las familias que se movilizan, porque como bien dices tú, esto representa la supervivencia de familias que han vivido históricamente. Por lo tanto, una vergüenza, no solamente ya lo que decíamos, el silencio de la CUT frente a todo esto que está pasando, sino los mismos métodos represivos frente a un derecho legítimo que tienen los trabajadores y trabajadoras, que es
la movilización. Yo, claro, usted siempre me dice, compañero, no se impresione así este régimen. Yo me sigo impresionando porque ya la desfachatez es tal, o sea, este gobierno hace agua por todos lados, ni siquiera en estas cuestiones mínimas, que es garantizar el derecho a huelga, le manda a las fuerzas especiales de la Marina a disparar balas de goma a la cara. Sí, terrible la represión, Bien, hemos visto imágenes realmente terribles. Diego, sí, compañero. Eh, ¿Nos quedan unos 5 minutos, no? Sí, Un ¿Algo? poquito más, dale, dale, dale. ya. Compañero, yo quiero, digamos, entrar en un tratamiento con respecto a la CUT, ya que creo que es necesario que los trabajadores y trabajadoras de Chile conozcan. Para mí la CUT es una organización espuria, y esa espuria todo lo que va contra su naturaleza y origen. Y eso es lo que ha hecho la CUT en 40 años. Pero que en 40 años, hay 30 y tantos años de existencia, desde el año 48 para adelante. Quiero recordarle a los compañeros de que la CUT nace como consecuencia de las luchas que se dieron en contra de la dictadura. Ahí adelante de la CUT hay 8, por lo menos 8, digamos, protestas populares que costaron vidas, que costaron sangre y que en el fondo fueron dadas por trabajadores chilenos del Comando Nacional de Trabajadores que estaban en Chile viviendo y afrontando la dictadura. ¿Ya? Esa situación hay que tenerla presente. Producto, digamos, de eso es que el gobierno norteamericano obligó a Pinochet a entrar a tratar un plebiscito. Salió el plebiscito, ya, por supuesto, la concertación se preparó para ello y para comprometerse a gobernar en este país, le exigieron que parara las protestas, porque esas fueron la causa, digamos, de la caída de Pinochet. Para parar las protestas tenía que tener dos elementos. Uno, parar la prensa que había, y eso lo hizo la concertación. Ya toda la prensa que había durante la época dictatorial desapareció, asumida por la concertación. Dejaron los dos diarios de la burguesía circulando. Y lo otro importante, la creación de un organismo sindical que paralizara las luchas, que cooptara. Ese es el origen. Ahora, ¿cómo se logró eso? Trayendo, digamos, los dirigentes sindicales que habían pasado en el exilio, ya de oro, bien pagados, llegaron a este país y con recursos para imponerse sobre los trabajadores que se habían sacado la cresta contra el sistema. Ese es el origen de la CUT. Es más largo que eso, pero eso es en el fondo. Por eso la llamo una organización espuria que en 30 y tantos años nos ha demostrado hasta el hartazgo. ¿Ya? ¿A quién sirve? De todos los presidentes sindicales de la CUT, el único de la democracia cristiana fue Manuel Bustos. Manuel Bustos estuvo un par de periodos hasta el 96 y después todos para abajo. Tengo anotado acá Ramón Alarcón, Etiel Moraga, Arturo Martínez, Bárbara Figuería, David Acuña, el último, todos son, digamos, de la izquierda nacional. Todos son del Partido Comunista o Partido Socialista, lo que significa claramente para quién trabajó la concertación, para quién trabajó la mayoría y para quién trabajó la CUT durante todos estos años. Hay más documentos de eso, pero es necesario dejar claro, la CUT es una organización espuria de la cual no podemos esperar nada bueno. Tienen que desbancarlo el nuevo sindicalismo nacional. Eso sería, compañero. Bueno, gracias Diego. En torno a los pescadores, bueno, hay que ver cómo sigue la situación, la lucha desde nuestra parte de la Fuerza 18 de Octubre, todo el apoyo a esas familias en su lucha por dejar atrás el régimen normativo impuesto por la ley Nogueira. Y bueno, evidentemente no se puede esperar nada de los enjuagues parlamentarios. Muchas veces se le critica
Esta gente critica los métodos de lucha de estos sectores y bueno, es la forma de hacer lobby que tienen los trabajadores. Los empresarios, los sectores que pertenecen a la industria pesquera, lo hacen sobornando senadores como ya quedó demostrado. Y bueno, los trabajadores tenemos la lucha, la organización como forma de que se impongan nuestros intereses dentro del marco normativo de un Estado burgués que sabemos que en definitiva está para resguardar los intereses de los sectores capitalistas. Pero bueno, hay ciertas luchas transicionales, parciales, que hay que darlas, que se traducen, que muchas veces no les queda otra que por la presión, que se traduzcan en normativas que son más favorables a los sectores de los trabajadores. Así que bueno, eso por mi parte. Y lo último, unos breves comentarios en relación a la marcha de la bronca, es decir, esta marcha que se realizó el 30 por lo más no, o sea, no más, se me cambiaron los AFP. términos, no más AFP. Tenemos que tener en cuenta en qué contexto se da esta marcha, ya con una ley sancionada, impulsada, negociada con la derecha y sancionada, una nueva ley que contempla aportes patronales que en su enorme mayoría van a ir a parar o sea, van a ser administrados por las AFP, es decir, que esta ley, en contra de la consigna de no más AFP, a partir de la ley oficialista y negociada con la derecha, que se sancionó y que ya está vigente, lo que se aseguró es que haya más AFP, se han fortalecido las AFP. Entonces, la pertinencia de esta lucha, eh, o sea, está clara en la medida que, bueno, este gobierno no solo incumplió con su promesa de, o sea, porque no hay ni un sistema mixto ni nada que se le parezca, hay un fortalecimiento claro, robusto a el sistema de capitalización privada de los fondos de pensión de los trabajadores. Entonces, la lucha no solo está vigente, sino que tiene que fortalecerse, tiene que recrudecerse en los términos de que los trabajadores vamos a estar peor al momento de jubilarnos eh, porque se encuentran capturados los aportes para garantizar financiamiento barato a los sectores capitalistas, empresariales del país y también las multinacionales. Y bueno, después toca sobrevivir con pensiones miserables. Lo que espera el gobierno es que antes de las elecciones se empiece a notar el cobro de algún que otro aumentito, que son aumentitos mínimos, y que eso supuestamente, cuando se vea eso reflejado en los ingresos de las pensionadas y pensionados, como que espera que eso finalmente signifique un balance positivo para todos los trabajadores. La verdad es que los aumentos estipulados son ínfimos. eh, y bueno, lo que pasó la marcha de la bronca debería ser unas instancias de lucha que tienen que empezar a fortalecerse, reproducirse, porque ahora el desafío es mayor. O sea, ahora hay que luchar para que caiga un régimen que por intervención del oficialismo ha sido fortalecido. Así que, nada, no sé, nosotros estuvimos ahí con algunos compañeros. Hay que decir que también la convocatoria tuvo que sobreponerse a un clima que fue adverso, pero bueno, salió y hay que ver cómo sigue esta lucha en adelante. No sé si tienen alguna consideración al respecto, los escucho. Sí, súper cortito. Necesitamos un plan de lucha. Si bien está bien la acción, necesitamos un plan de lucha con una demanda además que es súper sentida por la población trabajadora en general. Eh, Además, dejamos pasar una ley. Dejamos pasar una ley, por lo tanto, esto, si nosotros nos quedamos quietos, vemos que avanza, se fortalece la AFP. eh, por lo tanto, solo decir, necesitamos un plan de lucha. Eso, compañero.
Gracias, Claudio. Diego. Sí, agradecer, compañera, ante todo, ya agradecer a los trabajadores que luchan en realidad, porque nos dan un aliento. Decir de que este, digamos, es como una nueva alborada para nosotros, porque en realidad la lucha de la no más AFP tiene que continuar porque es una demanda tan importante como, digamos, asegurarle el bienestar a los viejos que jubilan. Sobre todo de que en poco tiempo la gente que recibe beneficio de esta nueva ley se va a dar cuenta que son una mendicidad lo que van a lograr. Adelante, compañero, y adelante, como decía el compañero, en busca de un programa de lucha para el partido, para el pueblo y para todos nosotros. Gracias, eso voy a Sí, decir. recordar que para nosotros la jubilación, contrario a lo que se quiere imponer en términos en Eso. todo el mundo, que sea un subsidio a la vejez, que sirva para un subsidio de sobrevivencia, nosotros consideramos que es un salario diferido, es decir, que tiene que tener estricta relación con lo que con lo que ganaba un trabajador estando en actividad, que para eso aportó toda su vida, y que de ninguna manera tiene que servir además esos aportes para subsidiar a los capitalistas como ocurre actualmente en Chile, que digamos es un sistema que no tiene que ver con la previsión social, que no tiene que ver con nada de eso, con un sistema de seguridad social, sino que es un régimen establecido para capturar los aportes de los trabajadores y financiar así el mercado de capitales. Y es inédito en el mundo. No porque en el mundo sean socialistas o algo de eso, sino que eh, los trabajadores han podido resistir el avance. Bueno, nosotros estamos todavía con un régimen heredado de la dictadura de Pinochet y ahora fortalecido por el gobierno, en el gobierno de Gabriel Boric. Compañeros, ha sido un gusto compartir nuevamente esta instancia con ustedes. Como siempre decimos, para nosotros, para todo el mundo es importante, o sea, todos los que estamos de este lado de la trinchera de defensa de los trabajadores, como trabajadores que somos, obviamente, eh, importante que nos apoyemos en estos espacios y para eso necesitamos que se suscriban, que difundan este material, que lo miren, si están de acuerdo nos cuentan, si no están de acuerdo también son bienvenidas todas las apreciaciones y bueno, nos encontraremos en una próxima entrega. Un gusto, chao Diego, chao Claudio y nos Chao, vemos en la próxima. chao, Muy chao, bien, muchas gracias. chao.